Hola a todos y bienvenidos una vez más a Crafty Hearts Club. Hoy traigo para ustedes un punto muy sencillo que genera textura muy bonita y es ideal para las personas que están aprendiendo a tejer. Si bien no es completamente igual de ambos lados, es un punto que solo se hace con 2 vueltas, súper fácil. Y aquí pueden ver el resultado. Da una textura bonita, no se dobla a los lados y me parece que puede ser ideal tanto para una bufanda que queramos que tenga un poquito de cuerpo, quizás con unos flecos o algún remate al final, o para una manta también. El punto se llama Arroz Fantasía y ya voy a montar unos puntos en mi aguja para enseñarles cómo se teje. Aquí ya he montado 15 puntos. Para hacer este punto puedes montar cualquier monto de puntos. Quiero decir, pares o impares. En este caso yo he montado 15 puntos y voy a tejer la primera vuelta para darle firmeza toda del revés. Y luego voy a determinar que la vuelta que sigue va a ser mi lado derecho. Entonces, esta primera vuelta es, digamos, una vuelta de base. Esto va a hacer que el comienzo de la trama del punto se vea toda igual en vez de si lo tejo los puntos al derecho. Aquí está entonces mis puntos montados y la primera vuelta toda de puntos al revés. Y este lado va a ser mi lado derecho. Entonces la primera vuelta del patrón de este punto consiste en tejer un punto derecho y un punto revés a todo lo largo de la vuelta, derecho, revés, repitiendo hasta que la vuelta se termine. Vamos a hacerla para que vayamos generando la textura y vean qué fácil se hace. Derecho y revés, derecho, revés. Listo, tejida la primera vuelta. Si pueden ver, es como cuando tejemos un punto elástico de 1 por 1. Y aquí viene la segunda vuelta y última vuelta de lo que significa el patrón, que es tejer todos los puntos completos al revés. Y esto es todo, esto es lo que va a generar la textura de arroz por el lado derecho y por el lado del revés, una textura que tiene como columnas de cadenetas verticales que queda muy bonita también y que la pueden utilizar por ese lado si es el lado que más les gusta. Entonces es muy sencillo porque no tienen que concentrarse en ver qué punto les toca hacer, si un derecho o un revés, porque como la segunda vuelta es toda al revés, ni siquiera tienes que diferenciar en qué punto estás tejiendo un derecho o un revés. Y cuando vamos a repetir el patrón, volvemos exactamente a lo mismo. Como vamos en la vuelta impar, ahora esta sería la tercera vuelta a la que voy a empezar a tejer, nos tocaría tejer un derecho, un revés, un derecho, un revés y así sucesivamente hasta terminarla. Y la vuelta par la tejemos toda al revés. Y ya comienza a verse por aquí la textura del lado del revés y por aquí la textura del arroz fantasía.
aquí lo podemos ver con más claridad. Aquí tenemos el punto por el lado del arroz fantasía y por el lado revés estas columnas de puros puntos derechos que quedan formando como una especie de elástico que no es elástico, pero que si quieres esta textura también te puede quedar muy bonita. Por eso me parece ideal para una bufanda, porque tendrías lo bonito de ambas texturas cuando la anudas y se voltea una parte por un lado y la otra queda del otro. Y bueno, esto es todo lo que necesitas para este punto. Aquí lo tienen tejido con un hilo mucho más pequeño. Este es un hilo de algodón hecho para tejer con aguja número 3, número 2,5. Pero puedes ver también, si bien como no es lana, puedes ver la fluidez del tejido, pero que no se deforman los bordes y que ambos lados, tanto el derecho como el revés, quedan tan bonitos. La luz no me deja, por tratarse esto de ser blanco, que puedan verlo con tanta claridad como aquí el que está tejido en lana, pero quise tener esta referencia para que lo pudieran ver en otro grosor y en otro material. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que este punto les guste, les resulte fácil, y si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban, a que dejen sus comentarios y que me cuenten si ya conocían o no este punto y para qué les gustaría usarlo. Bueno, me despido, les envío un abrazo muy grande y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta una nueva emisión.